Vamos a continuar con la serie que iniciamos ya hace un par de semanas, la serie titulada Libertad Total. El tema que hoy vamos a desarrollar es Dios, enséñame a ser un buen padre. Sí, en base al día que hoy estamos celebrando. Dios, enséñame a ser un buen padre. Voy a tomar el libro de Génesis, la lectura en Génesis en el capítulo 6, el versos del 1 al 22. Voy a leer solamente algunos versos y por favor pongamos atención. En el verso 8 dice, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Noé era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Estos fueron sus descendientes. Noé engendró 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Verso 17. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo ser bajo el cielo en que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y tú entrarás en el arca y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Acompáñenme en una palabra de oración. Bendito Dios, gracias, gracias en este día, gracias por este día especial. Háblanos conforme a tu palabra, instrúyenos, enséñanos, edifícanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. En nuestros tiempos es difícil encontrar modelos a seguir en cuanto a paternidad. A lo largo de los tiempos, el papel del padre de familia como cabeza, pues no ha sido desempeñada del todo bien por una gran mayoría. Y nos tenemos que incluir y me tengo que incluir ahí. Es por esa razón que su importancia dentro del núcleo familiar es sencillamente a veces encasillado como un proveedor de bienes, como un proveedor de bienes. Pero no es así, ¿verdad? Si bien es cierto que no existe una escuela humana para aprender a ser padre, para poder ser un padre conforme a la voluntad de Dios, pero sí existe la instrucción del mayor y del mejor ejemplo que es Dios y su palabra, que a través de hombres comunes como nosotros, como usted y como yo, sin ninguna característica fuera de lo normal, más que la disponibilidad de hacer la voluntad de Dios, nos muestran que ser un buen padre es posible, sí es posible. Y se requiere de ajustes, claro que se requiere de ajustes, principalmente en la obediencia a nuestro Dios, en la obediencia a su plan que Él tiene para nosotros que somos padres. Ahora, meditemos acerca de la vida de un hombre llamado Noé, que en tiempos de crisis moral, pudo ser un buen padre y esposo y sacar adelante a su familia. Su decisión les llevó a ser la única familia sobreviviente de la destrucción que Dios trajo por el juicio que Dios ejerció sobre la tierra. Ahora, la pregunta que debemos plantearnos en esta mañana son, ¿qué nos enseña Dios en cuanto a ser un buen padre según su palabra? ¿Nos consideramos ser buenos padres como Dios lo desea? ¿Qué virtud necesitamos para ser buenos padres? En esta mañana, en un día tan especial como el Día del Padre, pidamos a nuestro Dios que nos enseñe a ser buenos padres como Él quiere que seamos. Sea que tengas pocos o muchos años siendo padre, nuestra petición siempre debe ser, Dios, enséñame a ser un buen padre que tenga convicciones firmes. Sí, este es el primer punto. Convicciones firmes acerca de Dios y su voluntad. Un aspecto muy importante en la vida de Noé era el papel que Dios y su voluntad jugaban en su vida. Para Noé, esto no era una relación mística, para Noé no era una relación religiosa o no era un hobby o solo un área de su vida. Para Noé, Dios en su vida involucraba todo su ser, todo su ser. No era un hombre, era un hombre más bien de más de 500 años.
cuando se dan las condiciones para mostrar en pleno sus atributos como un buen padre delante de Dios y delante de su familia. Ahora, Noé, como buen padre con convicciones, iba contra la corriente de este mundo. Miren, Génesis 6, el 5, el verso 5, el 11 y el 12. Voy a leer. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre las de hacer solo el mal. Verso 11. Delante de Dios, la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Verso 12. Cuando Dios miró la tierra, encontró que estaba corrompida. De hecho, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Noé estaba inmerso en una sociedad que se corrompía cada vez más y más. Los matrimonios mixtos entre los hijos de Dios y las mujeres paganas que no amaban a Dios es una costumbre. La violencia se desataba en todas sus modalidades. La corrupción, la deshonestidad, la mentira, la envidia, la promiscuidad eran pan de cada día. Era un medio difícil, muy difícil para ejercer una conducta apegada a la voluntad de un Dios santo y perfecto. Sin embargo, el texto nos dice que Noé era un hombre justo en medio de la injusticia y eso solo se logra, ¿sabe? Con convicciones firmes acerca de Dios y de sus planes. No podemos argumentar que en nuestros tiempos son más difíciles para manifestar una convicción espiritual en Jesucristo, en sus principios y en sus valores. No, eso es mentira. Noé creía firmemente en Dios y en todo lo que él deseaba. Ser un buen padre es aquel que cree en Dios y en su palabra, y lo cree como un niño que lo acepta y que lo cree. Sus convicciones se expresan, ¿saben? En Noé al ponerse a actuar en favor de los planes de Dios. Puede mostrar valor al poner en marcha la voluntad de Dios, en creerle que destruirá la tierra y que solo él y los suyos, su familia, serán salvos en un arca que está mandándole construir. Noé, de haberse dejado llevar por la corriente de su sociedad de ese entonces, hubiera muerto junto con todos los demás. Mi hermano, si deseas que tu familia no perezca junto con los demás que rechazan a Dios, debes construir firmes convicciones en Dios y en su palabra. Algo más, apreciados padres, apreciados hermanos. Cuando formamos convicciones, comenzamos también a experimentar el favor de Dios. Miren lo que dice el capítulo 6, el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ante los ojos de Jehová. Decíamos que Dios explora la tierra, ¿verdad? Explora la tierra y solo observa maldad y desorden en medio de los seres humanos. Pero encontró un hombre de firmes cimientos y convicciones en Dios, que a los ojos de Dios encontró favor, encontró favor. Es decir, Dios lo miró con agrado porque Noé guardaba en su corazón con fidelidad, amor y esperanza en su Dios, el Creador. Esto se evidencia cuando Dios decide avisar a Noé de sus planes de destrucción de los seres vivientes a través de un diluvio. Para Noé, un diluvio era algo nuevo, pues nunca antes había llovido en la tierra, pero Dios había determinado abrir los cielos y derramar su juicio sobre la tierra. Y es a Noé a quien Dios avisa para que salve él y su familia, junto con todos los animales, las parejas de animales que Dios había previsto que también subieran al arca. Cuando se es un buen padre, como Dios lo desea, el Señor nos otorga favores inmerecidos para que nuestras familias también sean bendecidas, a diferencia de las familias que se dejan llevar por la corriente de la sociedad, de esta sociedad, sin Dios que le da la espalda.
Dios da a la humanidad en el tiempo de Noé un lapso de 120 años para que busquen su rostro, pero no existen evidencias de encontrar alguno en ello. Y es durante ese lapso que Noé, junto con su familia, construyen el medio por el cual se salvarían de la muerte. Pero también debemos pedir algo más. Dios, enséñame a ser un buen padre que tenga visión de vida. Noé, como ya vimos, era un hombre apegado a las cosas del Señor. Pero en el momento que Dios le revela la destrucción, esa es la visión de vida que él tiene ahora y que tiene que implementar a su vida para el bien de él y la de su familia. Como un buen padre, su visión de vida viene de Dios para su salvación. Todo hombre que busca ser bueno delante de Dios, un hombre bueno, un padre bueno delante de sus hijos, debe buscar su visión y encaminar sus esfuerzos para que él y sus hijos lleguen a ser y estar donde Dios quiere que estén, donde Dios quiere que estemos nosotros como padres, como familias. Apreciado hermano, apreciado padre, la humanidad vive el presente sin pensar en las consecuencias del mañana. Miren lo que dice Génesis 6:5. Y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal, solo el mal. La forma de vida continua de la sociedad del tiempo de Noé era solamente en hacer lo malo ante los ojos de Dios. No se nos dice que ellos pensarían en mejorar su situación moral delante de Dios. No, al contrario. Cuando observaron que Noé y su familia empezaron a construir el arca, las burlas de las predicciones del fin eran causa de risa, eran causa de burla por parte de sus vecinos de Noé, de toda la gente que podía ver a Noé. En nuestros tiempos, la situación no es diferente. La mayoría de las personas no visualizan su vida en por lo menos 3 años por delante. No existe una cultura de planear la vida, no existen metas que alcanzar. Metas, por ejemplo, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, de conllevar o llevar una vida de bien. Hay un dicho que se dice que si apuntamos hacia la nada, eso es precisamente que tendremos nada, nada. La humanidad vive el momento. Eso no es tan malo tampoco. El problema es que solo se busca la satisfacción inmediata y no se piensa en el mañana y en las consecuencias que vendrán. Pero veamos también que mientras la humanidad que vive el momento, Noé se prepara para el futuro de su familia. Miren lo que dicen los versos 3, 13 y 14 de este capítulo 6. Y el Señor dijo: no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne. Vivirá hasta 120 años. Verso 13. He decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Verso 14. Hazte un arca de madera de gofer con aposentos en ella y recúbrela con brea por dentro y por fuera. Por fuera. Dios le dijo a Noé que habían 120 años por delante para que él, junto con su familia, construyeran lo que salvaría sus vidas. Y claro, la vida de cientos de miles y cientos de millones de personas, siendo nosotros, usted y yo, bendecidos por aquella visión que Noé tuvo, aquella visión de construir el arca que Dios le había ordenado. ¿Saben? Un buen padre con visión es aquel que puede ver a futuro su vida y la de sus hijos, de sus esposas, de su esposa, la de los esposos de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de toda su familia. Noé podía ver la destrucción de Dios porque tenía visión hacia adelante. No vivía en el pasado,
o lo que había podido hacer o dejar de haber hecho. Veía hacia adelante y en ese futuro veía a sus hijos, a sus nueras vivos y disfrutando del favor de Dios. La pregunta es, ¿qué haces ante un inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo? ¿Vives sin visión? ¿Vives sin ser conscientes de la eternidad de tus hijos, de tus nietos, de tu familia? Pero también debemos pedir, Dios, enséñame a ser un buen padre que sea obediente a tu voz. La vida cristiana se trata de creer y hacer cosas fuera de lo común. Sí, Noé hacía algo fuera de lo normal, pues lo normal para su sociedad en ese momento, en ese entonces, era ser violento, corrupto, promiscuo, bebedor y otras cosas más. Para nuestros tiempos es lo mismo, se repite. Pero saben, Noé respondió con obediencia a la voz del Señor. Noé nos enseña que la obediencia es la clave para la bendición. Miren lo que dice el verso 22, el último verso del capítulo 6, nos dice, y Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. Dios habla a Noé y le revela sus planes y designios. Noé puede visualizar ese futuro, tanto el de destrucción de los seres humanos como el de la salvación de su familia. Entonces, movido por esos motivos, obedece a Dios y se pone a trabajar en ese proyecto que será de bendición para todos los suyos, para toda su familia. Pero no solamente decide obedecer en cuanto a hacer lo que Dios le está diciendo, sino que lo hace como Dios quiere, de acuerdo a las medidas, al diseño, a los materiales que Dios estaba mandándole. Miren, tan era la obediencia que puso la ventana que Dios le indicó como él quería, como Dios quería. El verso 16 dice en este capítulo 6, una ventana harás al arca a un codo de elevación. Noé pudo pensar y decir que fuera en otro lado, pero lo puso donde se había dicho, donde Dios le había dicho que lo pusiera. El final del capítulo 6 dice esto: Noé hizo todo de acuerdo al ordenado por Dios. ¿Sabe? Un buen padre debe ser obediente a Dios para manifestar esa congruencia entre lo que dice y lo que hace. Si queremos que nuestras familias disfruten de bendiciones de Dios, debemos seguir el siguiente orden establecido. Y no debemos saltear uno de estos órdenes. Esto es una propuesta. Pero ¿saben lo que uno visualiza al leer el texto? Estamos viendo aquí obediencia, después liberación y después vemos la bendición. Sí. Ahora, no nos asustemos cuando decimos liberación. No se trata aquí de posesión o algo por el estilo. No. Obediencia, liberación y bendición. ¿Cómo se explica esto? ¿Saben? Noé obedece a Dios construyendo el arca. Ahí está la obediencia. Pero Dios luego libera a Noé y a su familia de la muerte con el juicio del diluvio. Entonces son bendecidos por Dios. Miren lo que dice Génesis en el capítulo 9, en el verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Saben? Si deseamos ser buenos padres, como Dios quiere que seamos, debemos obedecer a Dios sin quejarnos, sin reclamar, y solamente así obtendremos la bendición, esa gracia, ese favor de Dios para nuestra vida y nuestra familia. Claro, esa bendición es conforme a su voluntad, a su voluntad. Pero también debemos pedir, Dios, enséñame a ser un buen padre que tenga autoridad sobre su familia. Cuando una persona es
congruente entre lo que cree y lo que hace, podemos decir que es alguien con autoridad. Con autoridad. Tradicionalmente creemos que autoridad significa poder que una persona tiene sobre otra. Eso lo encontramos en los diccionarios. Pero saben, el significado más adecuado para la palabra autoridad es aquel que hace crecer. Aquel que hace crecer. Entonces podemos decir que un padre con autoridad es aquel que ayuda, aquel que estimula a crecer a quienes tiene bajo su responsabilidad. Ayuda a los hijos entonces a crecer en el plano intelectual, ayuda a crecer a sus hijos a crecer en el plano emocional, ayuda a crecer en su carácter, en la formación de su carácter, en su vida espiritual, en su vida social. La autoridad es algo que se construye con una vida de integridad y no se obtiene por imposición o por violencia o por nombramiento o porque haya heredado de alguien. No, Noé también y su familia nos van a mostrar el trabajo de todos juntos como familia consiguiendo la meta. Una meta. Miren lo que dice los versos 10 y 18 del capítulo 6. El verso 10 dice, Noé engendró 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. El verso 18, pero contigo estableceré mi pacto y tú entrarás en el arca y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. El construir un arca de las dimensiones que Dios quería, yo tengo que hacer un arca. Esto me enviaron, me regalaron. Y es el mismo diseño, ¿eh? Pero en una proporción pequeña. Pero el construir un arca de las dimensiones que Dios estaba pidiéndole a Noé, no era trabajo para un solo hombre. No, él no lo pudo haber hecho solo. Se dice que Noé tiene 3 hijos varones, Sem, Cam y Jafet, quienes estaban ya casados, quienes tenían sus familias. Estos y sus esposas, junto con Noé y su esposa, iban a ser los únicos pasajeros humanos en el arca y por ende los únicos sobrevivientes del desastre. Ahora, no se refiere, no hay comentario alguno en los textos que los hijos de Noé se negaran a ayudarle al padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Noé tenía autoridad sobre sus hijos. Era un padre digno, era un padre ejemplar, era un padre digno a seguir. Sus hijos sabían que su padre era de confiar y que podían seguirle a donde él los guiaría. Los hijos creían que el plan que Noé tenía era un plan para su bienestar. Aun cuando estarían ocupados en ese proyecto de construir el arca por 120 años. Vaya, hijos jóvenes, casados sí, pero negándose a los placeres de su juventud, negándose a sus ímpetus, negándose a sus deseos tal vez desenfrenados, negándose a ir en favor de la corriente de esa sociedad pagana que se alejaba y le daba la espalda a Dios. ¿Por qué? Por construir esa arca junto a su padre, quien tenía autoridad sobre ellos. En nuestro contexto, cuando los padres no pueden, o mejor dicho, no podemos muchas veces, ¿verdad? Y aquí tenemos que incluirnos todos, en todos los puntos. No podemos conseguir a veces que los hijos pues nos sigan a la iglesia, vayan con nosotros a la iglesia. Y sobre todo cuando ya comienzan a tener cierta edad como en la adolescencia. O que hagan sus deberes que les corresponde en casa. Hay una respuesta ante ello. Hay una respuesta. No se está ejerciendo autoridad. Y esto es porque los hijos no están viendo en sus padres a alguien digno de confiar y de seguir. Hay padres que hoy dicen una cosa y mañana cambian. Hay hijos que están viendo en sus padres incongruencia, inconsistencia. Y entonces les va a ser difícil a los hijos seguir a sus padres, confiar en sus padres.
porque saben que no los están ayudando a crecer como seres humanos, con valores, con principios bíblicos. Saben, un buen padre lucha todos los días de su vida por ser una autoridad en sus hijos. Y su autoridad no consiste en obligarlos, sino que nace del corazón de ellos seguir los pasos de un hombre íntegro, honesto y recto. Eso es lo que nos pide a nosotros Dios, los padres: integridad, honestidad, rectitud. Y por último, también debemos pedir: Dios, enséñame a ser un buen padre que te alabe junto a su familia, junto con su familia. Miren, Génesis en el capítulo 8, el verso 20 dice: Noé edificó un altar al Señor y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció en el altar un holocausto. El desastre se desata, la muerte cobra sus víctimas en medio de la tierra. Se cierra la puerta del arca con solo 8 personas dentro y muchos animales. Pasaron 40 días y 40 noches lloviendo hasta que no quedó duda de que todo ser humano había muerto. Y después de un tiempo de que las aguas comenzaran a bajar, a descender, a secarse, entonces aproximadamente 12 meses, es entonces cuando el arca encalla, se detiene y se abre la puerta. ¿Saben? Lo primero que hacen Noé y su familia es levantar un altar y adorar el nombre de Dios. Un buen padre. Un buen padre alaba de manera efectiva junto con su familia a Dios. Noé y su familia pudieron pensar en la reconstrucción de sus vidas. Pudieron pensar en buscar el área más seca para poder habitar y construir una casa. Pudieron pensar en buscar los recursos que podían servirles para comenzar a habitarlo nuevamente. Pero primero es lo primero. Para Noé y su familia, el ser agradecido era primordial, primordial, número uno. El ser agradecidos con su Salvador, alabar a Dios, dar su lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos terminando. La historia de Noé es muy ilustrativa para el día de hoy. Noé fue un buen padre, ejemplar, pues él siempre mantuvo a Dios en el lugar preponderante de su vida, y eso lo libró de la muerte a él y a su familia. Hoy pasa lo mismo. Muchos hombres, millares de hombres y mujeres, se dejan llevar por la satisfacción de su corazón y llevan entre su corriente también a sus hijos, a la familia. Pero saben, el fin es un camino de muerte. Solo Jesucristo puede ser el arca sobre el cual depositar nuestras vidas. Solo Jesucristo puede ser la salvación para usted y para mí. ¿Saben? Como padres debemos ser ejemplares y subirnos a esa arca de la salvación. Esa arca de la salvación, el cual usted y yo, muchos que en este momento estaban viéndome, fue esa cruz en el Calvario, donde Jesucristo dio su muerte por toda la humanidad. ¿Saben? Jesús regresará y volverá a traer juicio sobre toda persona. Y solos los que están en él serán salvados, así como lo fue Noé y su familia. La pregunta es, ¿dónde deseas estar tú? ¿Dónde deseas estar tú, preciado varón, padre de familia? ¿Dónde deseas estar tú, joven, hijo, esposa? ¿Te has sumado, te has unido, te has subido a esa arca de la salvación?
¿Crees en Jesucristo como tu Salvador, como aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario? Me voy a dirigir a ti que de repente nos visitas por primera vez o nos estás presenciando por primera vez o todavía no has hecho una decisión por seguir con toda tu vida a Jesucristo. Si quieres hacerlo ahora, si quieres tomar esa decisión, entonces te voy a invitar a que puedas repetir esta palabra de oración. ¿Sí? Repite conmigo. Solamente estoy guiándote porque tú lo puedes hacer también de manera personal, ahí en tu habitación. Si tú lo deseas, puedes repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que he vivido a espaldas de ti. Reconozco que no he sido un buen padre. Reconozco que no he sido una buena madre, un buen hijo. Reconozco que he vivido, Señor, en pecado, alejado de tu voluntad, negándote, Dios. Perdóname. Reconozco en esta mañana que solo tú, Señor Jesucristo, puedes ser el Salvador de mi vida. Creo en ti y te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.